novedad en estas enfermedades son por epidemias. Entonces, como las epidemias cursan cada ciertos años, en los periodos interepidemias nos solemos olvidar, suele salir de agenda y son los periodos que uno tiene que trabajar para prevenir que las epidemias sean lo más leves posibles, ¿no? O sea que el dengue, por ejemplo, ha hecho un pico así de alto y ahora estuvo en una descendiente hasta que se ameseta y vuelve a pegar un rebote cada cuánto. Esto es cíclico, ¿no? Uno espera que sea cíclico, ¿no? Como sabemos que tenemos el mosquito de la Aedes instalado ya en la región, en casi todo el norte de Argentina, centro y norte de Argentina, uno espera que estas enfermedades reemerjan y vuelvan a aparecer. Nuestra circulación, por suerte, tiene periodos interepidémicos, o sea, nuestros inviernos nos aseguran que no tenemos dengue ni ninguna enfermedad transmitida por estos vectores, y esperamos todos los veranos la posibilidad de que vuelvan a aparecer casos. El verano pasado fue un verano tranquilo, por suerte, el anterior fue un verano muy movido, muy importante. Y por ende, ¿cómo va a ser? Y las perspectivas uno generalmente con dengue es que, por la experiencia de los otros países que suelen, en América suelen tener dengue, es que las epidemias se repitan cada 4 o 5 años. Son cuestiones más climáticas, relacionadas con el fenómeno del Niño. En nuestra región es bastante importante ese fenómeno. Cuestiones epidemiológicas susceptibles de gente que no padeció dengue y tiene más chances de padecer si circula el virus, ¿no? Y algunos otros factores que uno suele desconocer. Para nosotros anticiparnos esto, nuestros ojos tienen que estar puestos en Paraguay y Brasil, que suelen anticipar lo que va a pasar epidemiológicamente en este tipo de situaciones. Más que nada nosotros en zona frontera. Para el país quizás incluye también Bolivia, que suele también anticipar la zona de Salta y Jujuy, ¿no? Claro. La prevención y nos incluye a todos como sociedad, ¿no? Esto que siempre hablamos de no tener criaderos de Aedes en las casas, tenemos que estar atentos. El invierno uno se relaja y no piensa tanto mosquitos, pero es un momento en que los huevos y las larvas siguen teniendo ciclos mucho más, de menos cantidad, de menos volumen de mosquitos, pero siguen estando. Entonces eso perpetúa la prevalencia de mosquitos. La carga de mosquitos de Aedes es importante, ¿no? Cuanto menos mosquitos tengamos en nuestras viviendas, menos chances hay que circulen estos virus. Entonces hay que prevenir, sacar, descacharrizar, esto que se viene trabajando hace muchos años, tener los patios limpios, las calles limpias, tratar de no tener criaderos. No sé si a vos te parece o si tenés algún cuestionamiento. Yo tengo un cuestionamiento sobre la campaña. No sé, porque creo que todo el verso de que hay que juntar la tapita, que no junte la agüita, todos lo sabemos, pero nadie hace absolutamente nada por eso. Entonces dije, cambiemos el tipo de discurso. Algo así más violento, como decirte, che, vos, no seas estúpido, si dejás el agua afuera de tu casa, lo que vas a hacer es que se reproduzca el mosquito y al primero que pique va a ser a vos. O sea, algo más derecho, más directo. ¿O por qué la gente no actúa? Esos son temas de investigación y están muy promovidos, por ejemplo, las organizaciones, la OPS, por ejemplo, promueve mucho la actividad ciudadana, la participación comunitaria, y investigar cómo se puede lograr una participación comunitaria más firme y más constante, ¿no? Sí. Yo creo que un poco esto de la agenda nos marca, ¿no? O sea, el tema que no se habla, la gente nos olvidamos, ¿no? Entonces nos olvidamos que el riesgo potencial está en nuestras casas, y cuando no hay dengue nos olvidamos, y cuando hay dengue nos acordamos que tenemos mosquitos, ¿no? Claro. Yo creo que eso es bastante. Entonces sí es responsabilidad, y creo que se trabaja, se trata de comunicar continuamente el potencial riesgo y que la gente esté atenta. Ahora, el mosquito nos tiene una batalla ganada, se adaptó muy bien a nuestra forma de vida y está conviviendo con nosotros en circunstancias muy variadas, desde la tapita chiquita hasta el tanque de agua sin tapa. Hay un montón de situaciones en las que uno, por más prolijo que sea con su casa, con su ambiente, el mosquito está adaptado a esas situaciones, y hay que estar muy atento y muy constante, ¿no? Son situaciones que son bastante difíciles de mantener con el tiempo, ¿no? Hace 20 años, cuando creo un poquito más, Telmo Albrecht era director del hospital y después fue ministro de Salud en su momento y declaró la alerta amarilla en la provincia de Misiones, generándole un daño importante al turismo en ese momento, porque después fuimos tapa de Clarín y de todos los días. Pero yo me acuerdo que en esa época
decían el dengue vino para quedarse. Y evidentemente vino, se quedó y se sintió cómodo porque se sigue reproduciendo, ¿no? Y bueno, hay que seguir trabajando al respecto y que no sea solamente en los periodos en que aparece la enfermedad. Quizás deberíamos incluirlo en la currícula escolar para que en las escuelas, ya directamente desde el jardín de infante o desde el materno, le vayan metiendo en la cabecita a los chicos esto de la lucha contra este tipo de enfermedades, que no solamente ahora es el dengue, que te desmejora la calidad de vida, sino que también está el chikungunya, el Zika, la fiebre amarilla, ¿no? Que todas terminan complicándote la existencia, ¿no? Sí, todos estos virus que nombrás son genéricamente nombrados como arbovirus, que son virus transmitidos por vectores, por artrópodos, por insectos. ¿Es el mismo Aedes aegypti el que transmite estas 4 enfermedades? Estas 4 enfermedades son potencialmente transmitidas por el mismo Aedes aegypti, tienen otros vectores también, otros Aedes que quizás son menos comunes. En el caso de fiebre amarilla, la circulación en América por Aedes aegypti por suerte, hace muchísimos años que no aparece, hace más de 60 años que no tenemos casos transmitidos por Aedes aegypti, y se transmite por algunos mosquitos de la selva, ¿no? El Aedes aegypti es muy urbano, muy de ciudad, y sería bastante grave que la fiebre amarilla se transmita dentro de la ciudad y no en el monte, ¿no? Creo que el último caso que tuvieron fue unos monos muertos acá en el Parque Nacional, pero no llegó a los humanos, llegó a los monos, ¿no? Sí, el tema de fiebre amarilla, los monos, hay ciertas especies de monos que son muy susceptibles a esta enfermedad y se mueren muy fácil. Entonces, cuando circula la fiebre amarilla en esa región selvática, los monos, los carayá en este caso, se mueren muy fácilmente. Entonces es bastante simple para el sistema de salud y para nosotros mismos visualizar una mortandad de monos bastante llamativa como el potencial inicio o aumento de casos de fiebre amarilla. Suele pasar esto, primero se mueren los monos y después empiezan a haber casos humanos. Mucha gente dice, no, ¿qué nos vamos a preocupar? Si total, ahora va a aparecer una vacuna y con eso lo resolvemos. Y Brasil estuvo vacunando gratuitamente, y a mí me llamó la atención la franja etaria en la que estaban vacunando, de 17 a 23 años, vacunación gratuita en este verano en las ciudades de Brasil. ¿Por qué se vacunó solamente en esa franja etaria? Y bueno, dicen que la efectividad de la vacuna es muy baja, de un 66%, cuando la Organización Mundial de la Salud aprueba vacunas que estén por encima del 93% de efectividad. La vacuna tiene cuestiones técnicas interesantes. Fue aprobada para niños mayores de 9 años, o sea, no para la población pediátrica que suele estar apuntada la mayoría de las vacunas, ¿no? Tiene algunos beneficios importantes. El mayor beneficio se encuentra, este 66%, en algunos serotipos de dengue, sabemos que hay 4, y en personas que hayan padecido dengue. Entonces, Brasil lo que ha planteado, en algunos estados, no es en todo Brasil, Paraná es uno de los estados, en ciudades donde tienen mayor prevalencia de dengue, estudiar qué pasa con estas poblaciones. Por eso se eligieron poblaciones blanco, que serían las que mayor beneficio tendría la vacuna. En América, la población que tiene más dengue son los adultos jóvenes, son esa población. Entonces, es entre una campaña de vacunación y un estudio de investigación para ver si la efectividad de la vacuna a nivel poblacional. Quizás en síntesis es medio un experimento lo que están haciendo. Sería un experimento de fase 4, uno de los últimos estadios de los experimentos de vacunación. La vacuna ya está aprobada para el uso humano, las organizaciones internacionales aceptan la vacuna. No está está controversial el uso de la vacuna a nivel población masiva, ¿no? Se está viendo qué población va a ser la que se necesita vacunar y en dónde. Esa es la discusión que surge acá. Ahora, si vos tenés un pibe de 17 a 23 años acá en Iguazú y que se va a FOS y le ofrecen vacunarse, ¿vos le recomendás que se vacune o no? Buena pregunta. Las vacunas hay que interpretarlas de dos maneras. Una es el beneficio personal y otra es el beneficio poblacional, ¿no? Que esto surge mucho en el mundo, las discusiones entre los antivacunas y los provacunas, las libertades individuales y todo ese beneficio. El beneficio personal realmente está muy discutido, es este 66%, el riesgo que uno tenga dengue grave no es tanto, ¿no? No es una enfermedad que la mayoría de la gente no padece dengue grave, ¿no? La mayoría de la gente padece el dengue, la pasa mal, pero sobrevive y no quedan secuelas. Entonces, a nivel individual, me quedan muchas dudas para recomendarlo.
A nivel poblacional está muy bueno lo que está haciendo Brasil, porque va a evaluar si en su población cambia esto, de la cantidad de casos de dengue, la cantidad de casos de dengue graves, y si esto repercute en su población, en vez de tener, yo sé, 20.000, 30.000 casos de dengue, en el próximo brote tiene 5.000 y la vacuna, quiere decir que dio resultado. Exacto. Ahora, Esteban, también hay muchos mitos dentro de esto del dengue. Entre ellos, uno de ellos es, si te pica el dengue 1, que es el que circula acá del virus, está todo bien, vas a tener fiebre, dolores de hueso. En síntesis, vas a vivir con la espada de Damocles en la cabeza porque no vas a querer que te pique ningún otro mosquito. Pero te quedan el 2, el 3 y el 4. Y es cierto que si te pica el 2, si vos ya tuviste el dengue 1, ¿no? Y te pica el 2, el 3 o el 4, te agarra un dengue hemorrágico por el cual te puedes morir. El concepto es parecido a lo que decíamos recién en vacunas. Hay un concepto poblacional y un concepto individual. Una persona que padeció dengue y padece otro dengue, el riesgo que se muera sigue siendo muy muy bajo, y que el riesgo que padezca un dengue grave es muy muy bajo. Por más que padezcan los 4 serotipos en su vida, el riesgo de que esto pase es muy muy bajo, ¿sí? Es una enfermedad con una letalidad, con un riesgo de mortalidad muy bajo. Son tan pero tan... que una gripe, ¿no? Claro, tenés estar flojito de papeles, tenés que tener otros problemas de salud como para que esto te afecte a tal punto de que pueda llevarte a visitar a San Pedro en forma anticipada, digamos. Exactamente, hay una población que tiene más riesgo, ¿sí? Y hay una población que tiene menos riesgo. Ahora, a nivel poblacional, a nivel Iguazú, por ejemplo, pensar en todos los vecinos, padecer, si tenemos secuencialmente varias epidemias con distintos serotipos, es probable que tengamos más casos graves, y a nivel de salud pública sí es un dato importante, ¿no? En vez de tener 5 casos graves, 10 casos graves en una epidemia, tendremos 20 o 30, y eso es, a nivel salud pública es importante. Ahora, si usted que me han preguntado la gente, ¿no? Por ejemplo, padecí dengue, me tengo que ir de un área endémica de dengue, y realmente no es una recomendación que uno diga vos vas a tener un dengue grave en el futuro sí o sí. No. Lo más probable que tengas, si tenés dengue de vuelta, no te pase más que una fiebre de una semana, un malestar de varias semanas, y después te recompongas, ¿no? Yo tengo un amigo que vive obsesionado porque tuvo dengue y le desmejoró evidentemente la calidad de vida, y cada vez que siente el se despierta él, despierta a toda la familia, mata mosquito. No, nos debe ser difícil no haber pasado por un momento tan traumático como este y pensar que te puede llegar a pasar lo mismo, y que te dicen que encima te podés morir. Claro, evidentemente mete mucho miedo. Tenemos algunos mensajitos que le voy a pedir a Guadalupe que lo vaya leyendo para el doctor Esteban Couto, que es médico, infectólogo y epidemiólogo del Hospital Marta Teodora Schwartz, y nos llegan los mensajes. Llega un mensaje que dice: hola, muy buenos días, un saludo a todo el staff de Radio Iguazú. Una pregunta para el doctor: si me pica un dengue, ¿me quedan secuelas luego de curarme? Bueno, está aceptado que no deja secuelas el dengue, ¿sí? Lo que sí pasa muchas veces es que queda un malestar o un cansancio residual por un tiempo. Mucha gente... ¿No afecta al sistema inmunológico, digamos, a futuro? No, no tendría por qué afectar. Las secuelas no tienen que ser a largo plazo. Si uno dice, la fiebre por dengue son 5 a 7 días, el riesgo de padecer un dengue grave puede llegar a estar a los 10 días, ¿no? De que uno mantenga estos síntomas de malestar, dolores, vómitos y todo lo que padecen con el dengue. Después puede quedar lo que uno llama una astenia residual, que es ese cansancio, esa falta de energía que suele la gente demandar y asustar un poco, pero uno descarta complicaciones a largo plazo por el dengue, ¿sí? Claro. Más que de las 3-4 semanas uno tendría que estar recuperar el íntegro. Sí. Si te picó el dengue 1 y te vuelve a picar el dengue 1, ¿te tiene que dar de vueltamente dengue o puede ser un estado gripal que se puede llegar a confundir? No, si uno tiene el dengue 1 y circula, por ejemplo, el dengue 1, uno tiene inmunidad y no tiene por qué padecer la enfermedad, no tendría que padecer la enfermedad. Claro, porque he escuchado casos de que estuve una semana en cama porque tuve como gripe, como un estado gripal, es el dengue. Y a la otra semana se recupera y parece que vuelve a recaer. Es más una sintomatología de influenza o de gripe que de una sintomatología de una enfermedad como la del dengue, ¿no? Durante la epidemia el año anterior hemos visto mucha gente que padecía varios episodios durante un mes, por ejemplo, de fiebre o de distintas causas, y ahí uno tiene que pensar que son varias cosas distintas o que es otra patología. Si uno tiene un paciente con más de una semana de fiebre, ya deja de pensar en dengue y tiene que pensar en otra causa de fiebre. ¿Por qué hay que reconfirmar cuando te dicen, bueno, usted puede llegar a tener dengue, y mandan a reconfirmar? Porque puede llegar a no ser, puede llegar a ser otro tipo de enfermedad.
Ahí de vuelta volvemos a lo individual y lo poblacional. A nivel individual, en contexto de que no haya dengue circulando, uno tiene que confirmar que sea dengue para saber cómo manejarlo. Cuando uno tiene mucho dengue circulando, como fue por ejemplo enero del año pasado, más de la mitad de las personas que venían con fiebre al hospital tenían dengue. Entonces uno ya sabe cómo tratar, el dengue no necesita un tratamiento muy específico, descarta de otras causas y si sigue sospechando dengue lo trata como un dengue, no es necesario confirmarlo a nivel individual. A nivel poblacional, salud pública, el Ministerio de Salud de la Nación necesita vigilar qué serotipos tenemos, cuántos casos tenemos, si estamos bien orientados hacia los problemas de salud que tenemos. Entonces un porcentaje de esas muestras se mandan cuando ya está el brote confirmado y antes del brote tenemos que confirmar que empieza a circular algo, ¿no? Claro, te pregunto esto, ¿sabes por qué? Porque mucha gente dice, me fui al médico, tenía fiebre, pero no me dijo que tenía dengue, pero yo sé que tengo dengue porque mi vecina tuvo dengue y entonces todo el mundo tiene dengue y entonces generamos una psicosis general y decimos, nos quieren ocultar la información, ¿no? En realidad es como decís vos, ¿no? Una cuestión estadística, hay un porcentaje de la población que tiene la enfermedad y hay otro que puede llegar a tener otro tipo de enfermedad, necesita o requiere una reconfirmación. Sí, el dengue nos genera un poco esto de miedo, transcurre en epidemia, ¿no? O sea, duplica la cantidad de gente atendida en un hospital, por ejemplo, como pasó a nosotros el año pasado. Entonces eso es algo importante, un pueblo enfermo es importante. Pero cuando uno va al médico y tiene fiebre 2-3 días y le dicen que es una virosis, uno no anda preguntando qué virosis es. Claro. Hay infinitas cantidades de virus, ¿no? Entonces uno no se anda preguntando, ¿se mejora a los 3-4 días? Y tuve fiebre 3-4 días, tuve un virus y uno suele pasar esto y es una consulta habitual en el médico. Bien. Entonces en el caso del dengue está bueno confirmarlo, pero tampoco es necesario 100%.